¿Están todavía reunidos? Sí, doctora. Los hospitales Sí, Ya. técnica quirúrgica, doctora. Entonces, atiendan más a su reunión. Yo los voy a esperar si es que terminan antes de que acabe nuestra clase para que avancemos. No vale la pena que avancemos, es importante que vean esto de la práctica. ¿Ya? Entonces, yo voy a seguir conectada, me avisan cuando terminen su reunión. ¿Ya? Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Doc. Terminando. De que- Gracias, doctora.
Doc, ¿Sí? terminada la reunión, por si acaso. Ah, ok. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les han dicho de las prácticas? Para hoy salen las listas, Doc. O sea que van a empezar ya. Depende si te sale ahora o te sale después o ya, ahí va a decir todo. Pero en relación a la bioseguridad y demás, ¿corre Sí, por cuenta de ya nos han ustedes? dicho Sí, ya doctora. nos han dicho la ropa, todo eso. Y es voluntario. Lo que me pareció un poco excesivo es que nos dijo que la pijama para ir al rote de TQ tiene que ser blanca. Blanco. ¿Y por qué? Porque no era así. O sea, yo que conozco gente, digamos, de un año más, justamente que el anterior año hicieron su rote de TQ, tenían pijamas de cualquier color y le han preguntado varias veces, guindo, turquesa, verde, azul, todo, y ha dicho, no, blanco o un color claro. Y yo, ¿por qué? Sí, yo No, tengo no. azul. No, ha dicho verde. Era verde. Ha dicho Es verde. Sí, ha dicho verde. Mi hijo se llama Verde. Pero es solo verde igual. Sí, ha dicho Sí, ha dicho verde, solo verde. pero puedes Para tener TQ, otro de color hecho, ha de dicho tu solo verde. mameluco. No, de hecho dijo que podía ser blanco o verde para TQ y para los hospitales da lo mismo. Pueden de cualquier color. Ah, bueno. Lo que pasa es que me sacaban todo el momento, todo el rato, entonces algún rato me perdí tal vez. Qué raro. No, Bueno, Doc, a tal lo que ha vez tienen dicho. algún distintivo por la universidad, ¿no? Porque varía a veces, por ejemplo, en el Vietma han cambiado los colores en relación al número o sea, al grado. Los internos solo pueden tener un color X, los R1 otro color, los R2 otro color y los R3 otro color, así. Pero depende del lugar, me imagino. Pero no sé. Qué raro. Sí, Doc, han dicho que para los que le toque en el Vietnam, el mameluco tiene que ser verde. Los pijamas que van a ir abajo del mameluco pueden ser cualquier color si se lo van a poner. Y el pijama para técnica quirúrgica es sí o sí verde. Pero cuando yo había preguntado el año pasado, depende de tu docente, que algunas veces te deja ir con azul, con guindo, porque para primer año te hacen comprar y puede ser cualquier color. Claro. Porque por eso les digo varía. Por ejemplo, en cirugía normalmente cuando rotas en el Vietma es verde. Y en ginecobstetricia, por ejemplo, es celeste. Pero no sé, el año pasado los de medicina interna, por ejemplo, los R3, no, los R4 iban con negro. Entonces a veces cambian, depende del servicio. Y como dices, también depende del docente. Entonces, a ver qué les dice. Pero, ¿y los van a vacunar? ¿Qué les han dicho? No hablamos de eso. Nada de eso, doctora. Ni idea. Porque tendrían que solicitar que los vacunen si es que van a hacer prácticas, ¿no? Aunque sea voluntario, tendrían que entrar dentro de las listas de los que van a ser vacunados. Sí, doctora, por lo menos aquí en Chile, a los estudiantes de la carrera de salud los vacunaron con la Sinovac. Entonces debería pasar lo mismo allá en Bolivia, por la misma lógica que usted dice. Claro. Claro, Pero porque en hospitales es alta la exposición. Aunque no estén en área COVID, por decirlo así, en nuestros hospitales es imposible hacer una separación física completa. Y además los que rotan ahí no se duchan para ir a la otra área, o sea, es complicado. Bueno, no sé qué tan bien habrán elaborado esta vez los protocolos, pero se adapta en el mismo espacio físico, se adapta de alguna forma las áreas, ¿no? Entonces la exposición es importante. Deberían vacunarlos, pero bueno, me imagino que les irán a avisar. Doctora, creo que están esperando a lo que ha dicho los del gobierno, que primero son los de primera línea, los que tienen enfermedad de base y después ya
doctores, estudiantes y profesores. Ujú. Doc, pero los de San Simón los están vacunando contra el COVID, a los que están volviendo en práctica. Igual de tercer año. Claro, Igual, porque tendrían que entrar como personal de salud, porque se supone que van a manejar pacientes. igual doctora, Deberían. a mi hermano que está ya en su último año, igual ya lo han vacunado, de hecho. Claro, o sea, de hecho los internos sí, porque van a estar todo el año ahí, pero los estudiantes que van a hacer práctica también los tendrían que vacunar porque van a estar en contacto directo con los pacientes. Deberían entrar o considerarlos como parte del personal de salud, porque van a hacer rotes donde están los pacientes. Pero bueno, a ver qué irán diciendo, porque obviamente universidades, por ejemplo, va a entrar en el tercer grupo, pero se supone que las universidades están fuera de los hospitales, por eso. Pero si van a hacer práctica en hospital, tienen que ser considerados como personal de salud. Doctora, pero no sé cómo será con otros hospitales tal vez, o cómo están organizando, pero yo conozco a alguien que está ahorita rotando en cuarto año y le tocó en el hospital del norte Ujú. y estaban vacunando a los internos de ahí y los internos por buenas gentes le ofrecieron que los vacunen a los que están rotando justamente de su año de la Univalle ahí. Y los llevaron, pero una enfermera parece que se dio cuenta o algo, les preguntó si eran internos, le dijo que no, que solo estaban rotando con el doctor que les tocó y los mandó a volar cuando ya les habían dicho que los iban a vacunar. Y creo que incluso la enfermera llevó a su familia o algo para que los vacunen ahí, pero no dejaron. No creo que a nosotros nos vacunen. Terrible. No, es que la verdad es que como somos el país de las maravillas, todo el mundo hace lo que le da la gana. Así que sabemos que han habido varios políticos que han vacunado a todas sus familias. En teoría, las vacunas están llegando bajo lista, pero, pero hay de todo. Pero Doctora, deberían priorizarlos porque van a estar en contacto, ¿no? Pero realmente de lo que debería ser a lo que es, hay diferencia importante. Perdón, ¿decías? sí, disculpe por interrumpirla. Como modo de pregunta, ¿qué vacunas están llegando a Bolivia? ¿La Sinovac, la Sputnik? ¿Cuál más? En teoría, bueno, supuestamente iban a llegar primero las rusas, la Sputnik, que han hecho toda una polémica, que iban a llegar no sé cuántos millones. Y lo que sabemos extraoficialmente es que ha llegado un porcentaje pequeño aquí. Bueno, han llegado las vacunas, un porcentaje pequeño se ha quedado y el resto ha pasado a Argentina. Por eso es que no se ha hablado, han debido darse cuenta que no se ha hablado nada de las vacunas rusas. Y bueno, ya se han dispuesto en personas que no correspondían. Y las que están poniendo ahora son las chinas, la Sinovac. Es la que han llegado no sé cuántos millones, que supuestamente las está almacenando el Estado y está distribuyendo primero a personal de salud. Y esa es la que se está vacunando. Y hay un porcentaje importante de personal de salud que está rechazando en algunos lugares, ¿no? Y obviamente les están diciendo, ya no quieren que se les vacune, ok, firman aquí, que no quieren, están rechazando y bajo su responsabilidad. Y muchos seguros de salud en nuestro país han pedido autorización al Estado para que les permita comprarse a ellos como seguros otra vacuna, porque sabemos que la China es una de las que menos información, digamos, ha sacado de sus avances. Entonces hay más susceptibilidad. Entonces han solicitado autorización para traer la Moderna, AstraZeneca, la misma Sputnik, y el Estado no permite. Les ha dicho no, solo se va a traer la China, la que está trayendo el Estado. Y si quieren se vacunan y si no quieren no. Y no les ha dejado, no ha autorizado. Creemos que era un poco estrategia política por esto de las elecciones subnacionales y todos están esperando a ver si ahora van a dar la autorización para que empiecen a comprarse, porque en realidad eso no le va a costar al Estado, son los seguros que quieren comprar para sus asegurados.
Pero no sabemos. Y la única que ahorita se está vacunando aquí es la China. Ninguna más. Entonces, por eso les digo, es complicada nuestra situación por la política. Lamentablemente la política no permite que en la parte de salud se avance mucho, pero así estamos. Por eso están en paro los médicos también, ¿no? Porque además lo que están esperando los del Estado es, porque bueno, también sabemos de forma extraoficial que tienen la orden de que tienen que volver los médicos cubanos. Y están viendo cualquier artimaña para ejecutar eso. Y por eso ahorita es el paro médico. Porque la ley de emergencia sanitaria avala eso, que puedan traer cualquier personal de cualquier parte, incluso siendo estudiantes, ni siquiera profesionales en salud. Y el objetivo de eso es traer a los cubanos. Entonces, a ver qué pasará. Obviamente todo esto es extraoficial. No lo van a escuchar en las noticias porque el Estado no permite que salga. Pero así es. Entonces, a ver. Tengo una pregunta, ¿Sí? pero no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, sino sobre el diclofenac. Ok. ¿Se lo puede usar para el dolor de cabeza, el diclofenaco? Sí. O sea, es AINE, ¿no? Va a controlar dolor, inflamación y fiebre de leve a moderada intensidad, independientemente de la causa. Entonces, si es una cefalea entre leve y moderada, sirve. Obviamente no es el que usamos con más frecuencia, porque normalmente el paracetamol, el ibuprofeno te dan mejor efectividad cuando estamos hablando de cefalea, pero es un buen AINE, sí puedes utilizar. Obviamente con el diclofenaco la recomendación es que no se use por periodos muy largos, que puedes usar un poco más tiempo ibuprofeno, paracetamol, porque el diclofenaco es más potente como analgésico, pero el riesgo de complicaciones gastrointestinales es un poquito mayor. Entonces solo ese cuidado. Pero si es PRN, por ejemplo, solo por razón necesaria, no pasa nada. Tiene buena potencia analgésica. Sirve. Oye, ya. Gracias, Doc. Ok. Bien, entonces, a ver, veremos qué pasa. Pero si van a hacer sus rotes, cuídense mucho. Depende más de ustedes, no descuidar sus medidas de bioseguridad. Cada 2 horas lávense las manos o desinfecten. Si tocan cualquier cosa en el hospital, siempre desinfecten sus manos. No se estén tocando la cara, etcétera. Esas medidas son las que los van a mantener más seguros hasta que vayamos viendo cómo se pone la situación, ¿no? Porque en Europa ya están hablando de tercera ola y aquí nos estamos relajando pensando que todo está bien, que la vacuna va a solucionar el problema y hay mucha gente que ya ni quiere usar barbijo. Entonces, no se descuide. Ya todavía no podemos decir que está estable la situación, no sabemos qué va a pasar. Peor, hemos tenido elecciones subnacionales, en teoría estaba bajando un poquito la incidencia, ahora está empezando a subir de nuevo, no sabemos qué va a pasar. Así que si van a sus rotes, cuídense mucho. Solo depende de ustedes. Ustedes son los que se tienen que cuidar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar. Estábamos viendo la ley de la quiralidad y los estereoisómeros, ¿no es cierto? ¿Cuál dijimos que era la relevancia de estos elementos, de los enantiómeros, los isómeros en los fármacos? ¿Se acuerdan? ¿Thais? No, Doc, dejé mi mano arriba, no sé por qué. ¿Te olvidaste tu manita? Ok. Entonces, cuando hablamos de los isómeros dentro de la estructura química de los fármacos, dijimos que nos interesa mucho porque la mayoría de los fármacos tiene sus 2 isómeros en su estructura química. Y no se los ha podido separar. Y el problema es que como son isómeros, hemos dicho que si bien
químicamente tienen exactamente la misma composición química, estructuralmente no tienen la misma disposición de esas moléculas, aunque sea muy parecido y a veces a la vista nos engaña. Entonces decíamos aquí en el ejemplito de estas dos moléculas, que fíjense, ambas tienen exactamente la misma estructura química, pero esta de la izquierda tiene el hidrogenión hacia la izquierda y los otros componentes hacia la derecha. En cambio, en esta de la derecha, el hidrogenión está a la derecha y los otros componentes hacia la izquierda. Entonces, no son exactamente iguales. Y eso significa que si estos van a acoplarse a un receptor específico, si el receptor está diseñado para este primer isómero, cuando este segundo se acople al receptor, no va a tener un ensamble perfecto, porque donde debería estar el hidrogenión está la cadena lateral, el carboxilo y el grupo amino. Y donde debería estar estos tres componentes está su hidrogenión. Entonces, si bien por la similitud química que tienen podría ingresar al receptor, pueden pasar dos cosas, o que no lo activa, o que lo activa de forma deficiente. Entonces, hemos dicho que la presencia de este otro isómero limita la potencia farmacológica, porque uno es el que produce la activación máxima y el otro va a restar esa activación máxima porque o no va a activar o va a activar de forma deficiente. Entonces, el problema es que en casi todos los fármacos están las dos formas químicas porque no se han podido aislar o separar. Pero el efecto farmacológico que conocemos ya considera esa diferencia. Entonces ya sabemos, la potencia que tienen los fármacos hoy en día está considerando la presencia de este otro isómero, ¿sí? Entonces lo que se cree es que este es un área en la que podríamos obtener mejores fármacos cuando logremos separar esa forma racémica que nos perjudica. Y así lograríamos obtener fármacos mucho más potentes. Y eso se ha visto con algunos. Por ejemplo, creo que les mencionaba la cetiricina, que es un excelente antihistamínico, es muy bueno. Cuando ha llegado la levocetiricina, ha demostrado ser mejor que la cetiricina, o sea, más potente. ¿Y qué es? O sea, tiene una estructura química muy similar al de la cetiricina, solo que se ha logrado extraer la forma levorotatoria, por eso se llama levocetiricina. Es más costosa, cierto, porque es fármaco nuevo, pero es mucho más eficiente. Entonces, se cree que si lográramos hacer esto con casi todos los fármacos que tienen sus dos formas racémicas, conseguiríamos fármacos más eficientes, más potentes, más efectivos. Y entonces es un área en la que se puede trabajar bastante. Y además tenemos algunos fármacos que incluso tienen cuatro isómeros en su estructura química. Y decimos, tienen 2 centros asimétricos y 4 diasterómeros. Entonces, en esos sería de mayor relevancia poder separar estas estructuras para obtener fármacos más potentes. Algunos libros también nos dicen o nos hacen la comparación de que es como las llaves y sus cerraduras. Si no es la llave exacta, no va a poder abrir la cerradura, ¿sí? Y ahí también les digo, no puede ser una llave parecida y a veces la llave parecida logra abrir la cerradura, ¿no? Y es lo que les decía, como tiene algunos elementos de similitud, hasta podría unirse al receptor, pero nunca lo va a activar a la perfección como lo hace el que tiene la estructura perfecta para ensamblarse a ese receptor. Y en muchos casos, si no es o no tiene las características adecuadas, directamente no se une, ¿sí? Bien, por otro lado, también se ha visto que después de la lectura del genoma humano, que nos ha permitido entender mejor ciertas estructuras, se ha logrado ganar un avance importante en lo que sería el descubrimiento o la creación de nuevos fármacos.
¿Por qué? O sea, antes lo que se hacía era crear primero la molécula en laboratorio y en base a las características de esta molécula, empezar a probar, a experimentar y se iba viendo y registrando qué respuesta se obtenía. Y en base a esto se decía, debe estar actuando en, por ejemplo, en los receptores alfa, porque está produciendo un aumento de la presión arterial. O debe estar actuando en los receptores beta, está produciendo taquicardia. Y se iban haciendo pruebas y se iba determinando sobre qué receptores podría estar actuando en base a los resultados, ¿no? Pero pues se iniciaban estos estudios con cierto grado de incertidumbre porque se hacían suposiciones o se sacaban conclusiones en base a lo que se veía. En cambio, después de que se ha leído el genoma humano, lo que se ha visto es que se ha dado una lectura completa de todo lo que estaba ocurriendo a nivel de estas estructuras, ¿no? Y se ha visto que, bueno, tenemos estos receptores, tienen esta forma, este tamaño, esta carga eléctrica, y se han descrito todos los receptores. En muchos casos nos ha permitido confirmar la información que ya creíamos o ya manejábamos, por decirlo así, aunque no teníamos la certeza de esa información. Y en otros casos se ha permitido describir y encontrar una cantidad tan importante de receptores nuevos que ni siquiera sabemos con qué ligandos actúan. No sabemos quiénes los estimulan, no sabemos quiénes los inhiben y no sabemos qué efectos se producen cuando se estimulan o se inhiben, pero ya sabemos que existen. Entonces, eso da paso a que los nuevos fármacos en los que se está trabajando estos últimos años después del genoma, se empiece con la información de todos los elementos estructurales del receptor. Entonces, nos va a permitir diseñar fármacos mucho más precisos, mucho más específicos, más selectivos, que nos permitan obtener mejores alternativas terapéuticas para los pacientes. Y esto nos dé luces para nuevos tratamientos. Porque siempre les digo, no es más del 60% de las enfermedades que conocemos hoy en día que no tienen una cura específica o un tratamiento específico, justamente porque es mucho lo que desconocemos. Entonces, imagínense la cantidad que podríamos empezar a abarcar si empezamos a trabajar con estos elementos. Y otro punto importante es que también esto da bases a empezar a trabajar con modificaciones sobre los fármacos que ya conocemos. ¿Por qué? Una gran ventaja de trabajar en los fármacos conocidos es que tenemos mucho del camino avanzado, por decirlo así. Es decir, estos fármacos ya los hemos estudiado 20 años, ya los conocemos, y si empezamos a ver qué otras utilidades podrían darnos, no vamos a tardar tanto en poderlos aplicar en otras patologías, porque ya conocemos mucho de su efecto, sus dosis, etcétera. Y esto, podríamos decir, es algo de lo que se estaba intentando hacer cuando hablamos de ivermectina, acitromicina, nitazoxanida, hidroxicloroquina, porque se estaba viendo si con estos fármacos podríamos obtener algún beneficio contra los virus. Obviamente para eso tendrá que hacerse modificaciones en el fármaco o en la dosis del fármaco o en la forma de administración del fármaco, pero ya se están estudiando varias alternativas. Y van a ver cuando vayamos analizando los otros capítulos, también hay muchos fármacos, por ejemplo, digamos que tenemos un fármaco que hoy en día usamos en problemas cardiovasculares, que actúa en los canales de calcio. Entonces, se están probando estos fármacos y con alguna modificación o con algunos elementos diferentes podría ser útil en enfermedades respiratorias. Entonces, es un adelanto o nos podría ayudar a tener adelantos importantes en la terapéutica sin un costo tan intenso en la parte económica y sobre todo en la parte del tiempo en la descripción de nuevos fármacos, ¿no? Entonces es bastante lo que se está estudiando ahí. Bien, aquí vamos a definir las dos grandes ramas de la farmacología. Y yo siempre les digo, si ustedes saben farmacocinética y farmacodinamia, saben farmacología, ¿sí? Porque alguna vez alguien decía, doctor, en los rotes solo nos piden fármaco y dosis, ¿para qué
avanzamos tantas cosas, suficiente con saber fármaco y dosis. Y yo me reía y le decía, primero que para saber fármaco y dosis, no necesitas ser médico, ¿no? Te pagas un vademecum y ahí te sale fármaco y dosis. O buscas en Google y te sale fármaco y dosis, ¿no? No necesitas ser médico para saber eso. Pero como médico, tú tienes que tener la capacidad, primero, sí, de saber fármaco y dosis, porque eso es lo que vas a manejar para dar a tu paciente, pero tienes que tener la capacidad de entender esa dosis que estás dando de ese fármaco, cómo va a actuar, dónde va a actuar, y si se complica a tu paciente, dónde está el problema y cómo lo vas a corregir. Y si no sabes farmacocinética y farmacodinamia, no sabes medicina. O no sabes terapéutica. Porque además para entender esto tienes que saber fisiología, bioquímica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la farmacocinética y la farmacodinamia son las que nos van a permitir analizar y entender todo lo que va a ocurrir con el fármaco y con el organismo desde el momento en que el fármaco ingresa hasta que sale del organismo. ¿Sí? Entonces las estudiamos separado, pero en realidad están juntas, o sea, están interrelacionadas. Se va a producir simultáneo todos estos fenómenos. Entonces, vamos a definir la farmacocinética como la rama de la farmacología que se encarga de estudiar lo que el organismo hace con el fármaco. Es decir, desde que el fármaco ingresa y se libera en el organismo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, de qué forma se metaboliza hasta que finalmente se elimina del organismo. Entonces, fíjense, algunos también dicen como es cinética, movimiento, entonces nos dice o nos permite entender el movimiento del fármaco a través del organismo, desde que ingresa hasta que sale. ¿Sí? Esa es la farmacocinética. Y la farmacodinamia nos permite entender qué hace el fármaco en el organismo. Es decir, la farmacodinamia nos va a permitir entender este fármaco, ¿dónde va? ¿Se unirá a un receptor? Y si se une a ese receptor, ¿qué hace? ¿Lo activa o lo inhibe? Y si lo activa, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto? Tanto el efecto terapéutico como los efectos adversos. Si lo inactiva, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto terapéutico? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Sí? Entonces, la farmacodinamia podríamos decir que nos va a ayudar a entender el mecanismo de acción del fármaco, los efectos que éste produce y obviamente para eso vamos a tener que entender la potencia, la eficacia, etc. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ambos están relacionados, porque en este proceso de pasar por el organismo el fármaco, en alguna de estas fases va a producir su acción, su mecanismo de acción. Y en algún momento entre estas fases también va a producir el efecto. Por ejemplo, habrán fármacos que cuando se distribuyen llegan al sitio diana y producen su efecto. Y después se metabolizan y después se eliminan. Habrá fármacos que primero se tienen que metabolizar y una vez que se metabolizan recién producen su mecanismo de acción y por lo tanto su efecto y después se eliminan. O habrá fármacos que producen su mecanismo de acción en alguno de estos pasos, pero no presentan un efecto todavía. Y después de que se elimina el fármaco y pasan horas o días, a veces hasta semanas, recién aparecen los efectos. Para cada fármaco va a ser diferente. Y estas dos ramas nos van a permitir entender paso a paso todos esos elementos. Entonces, en estos primeros capítulos, porque bueno, el capítulo 2 es farmacodinamia
farmacodinamia y el 3 es farmacocinética. O sea, vamos a estudiar paso a paso todos los conceptos relacionados a esto. Vamos a ver qué es absorción, qué es distribución, qué es eliminación, etc. Pero cuando empecemos a ver los temas de los fármacos, vamos a tener que aprender para cada fármaco cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina, cómo se metaboliza, cuál es su mecanismo de acción, cuáles son sus efectos. Por eso les decía, estos primeros temas son más sencillos, entre comillas, porque hacemos definiciones de estos conceptos. Tenemos que entender qué es cada uno de estos, porque después, en todos los capítulos que analicemos, vamos a describir estos conceptos para cada grupo farmacológico, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver algunos conceptos generales de farmacocinética y farmacodinamia que están descritos en el primer capítulo, pero que los vamos a profundizar en los capítulos siguientes. Por ejemplo, un concepto farmacodinámico que es muy importante y que siempre analizamos es el de la variación del efecto. Porque como decíamos ahorita, el efecto farmacológico está directamente relacionado con el mecanismo de acción del fármaco. Y como cada fármaco tiene un mecanismo de acción diferente, entonces el efecto va a aparecer en un momento diferente. Para que vean la comparación. Tenemos fármacos que producen su acción en segundos. Por ejemplo, el nitroprusiato de sodio. Actúa en 45 segundos. Le pongo sublingual al paciente y en 45 segundos tengo la máxima potencia del fármaco. Va a iniciar su acción entre 15 y 20 segundos. Pero el efecto máximo ya lo tengo a los 45 segundos, nada más. Ya es súper rápido, ¿sí? Y más o menos entre 3 y 5 minutos el efecto va a desaparecer. Entonces, en ese caso en general estamos abarcando procesos tan rápidos como este. Entra el fármaco, se une al receptor, ¡plum!, aparece el efecto. Súper rápido, ¿sí? Se separa el fármaco del receptor, ¡plum!, desaparece el efecto. También rapidísimo, ¿sí? Pero habrán otros fármacos que tienen otros pasos más en ese proceso de activación. Por ejemplo, si el fármaco se une al receptor, forma el complejo fármaco-receptor, activa una molécula efectora y esta molécula efectora recién es la que va a ejecutar la respuesta. Entonces, este efecto va a tardar. Tenemos fármacos, por ejemplo, que más o menos tardan unos 30 minutos en producir sus efectos. Otras moléculas tardan, qué sé yo, 1 hora en producir sus efectos. Varía entre fármaco y fármaco, ¿sí? En otros casos, antes de esa molécula efectora, hay la activación de moléculas de acoplamiento, es decir, se une el fármaco con el receptor, ese complejo activa una molécula de acoplamiento y esta molécula de acoplamiento activa la molécula efectora y esta produce el efecto. Entonces, estos seguramente van a tardar un poco más que los anteriores. Y en otros casos, fíjense, hay una inhibición del metabolismo de un activador endógeno o puede ser también la activación de un activador endógeno. El punto aquí es que se produce un cambio a nivel metabólico. Es decir, en general en este tipo de respuestas vamos a tener un cambio en la expresión génica que determine un cambio a nivel de esa información genética que sintetice nuevos elementos y esa síntesis de nuevos elementos van a producir una respuesta. Y esa respuesta en general va a ser tardía, va a ser lenta. Tenemos fármacos como por ejemplo el metotrexato que se usa en las artritis reumatoides, que empezamos a darle al paciente y más o menos a las 3 o 6 semanas de haber iniciado el tratamiento, recién vamos a empezar a ver un efecto farmacológico evidenciable, ¿sí? Entonces, esto está dado por ese mecanismo que activa o que produce la respuesta, ¿sí? Entonces, este esquemita, aunque sea así muy
muy gráfico, por decirlo así, con cuadraditos y redonditos y estrellitas, nos permite entender que dependiendo del fármaco, el efecto va a tardar más o menos tiempo, en cada caso va a ser diferente. Entonces, ahora lo que queremos entender es que depende del mecanismo de acción o cuántos pasos previos se tienen que modificar para obtener una respuesta, que es lo que va a determinar cuánto tiempo va a tardar una molécula en producir un efecto. Y cada fármaco actúa en tiempos diferentes. Por eso es que no tenemos una dosificación universal para todos los fármacos, sino que cada fármaco actúa de forma diferente. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos otros conceptos. Tenemos el concepto de agonista y antagonista. Cuando hablamos de un agonista, ya hemos descrito como una sustancia química que se va a unir a un receptor y lo va a activar. Y el antagonista sería una sustancia química que se va a unir a un receptor, pero no lo va a activar. La pregunta será, ¿qué es un alostérico? ¿Qué sería un alostérico? A ver, piensen qué es un alostérico. Voy a ir a traerme una chompita ya, ahorita vengo. ¿Qué dicen? ¿Qué sería un alostérico? Priscila y después Micaela. Doc, o sea, ese modulador que lo que va a hacer es unirse a otro lugar del sitio activo, digamos, que es donde se une el alostérico, perdón, el agonista o el otro, y lo que va a hacer es como que o incrementar o disminuir el efecto del antagonista o del agonista, pero se está uniendo a un sitio que es diferente al sitio activo. Ya, muy bien. Micaela. Tal vez que un receptor sea un antagonista y produce el efecto, pero no evita tampoco el efecto del agonista que está en el mismo sitio. Es decir, puede potenciar e inhibir. Muy bien, puede ser activador o inhibidor. Entonces, sí. Los alostéricos pueden evidentemente ser activadores alostéricos o inhibidores alostéricos. Y como dijo muy bien, dijeron muy bien sus compañeras, también se van a caracterizar porque pueden producir acciones, o en realidad van a producir su acción, en un sitio diferente.
Es decir, van a producir su acción en un sitio diferente al sitio de unión del agonista. Si vemos aquí en el dibujito que tenemos en la diapositiva, fíjense, el agonista y el antagonista, o conocido también como inhibidor competitivo, ambos actúan en el mismo receptor. En cambio, el activador alostérico está actuando en un sitio diferente y este inhibidor alostérico también está actuando en otro sitio diferente. Entonces, los alostéricos van a actuar en un sitio diferente, ese es un punto fundamental. Y dependiendo si son activadores o inhibidores, pueden potenciar o disminuir el efecto del agonista. Entonces, estas definiciones nos van a servir para entender este gráfico. Tenemos aquí un gráfico de dosis-respuesta. Y en la mayoría de los fármacos, y cuando hablemos de cinética dinámica, pues vemos este tipo de gráficos. Que primero tenemos que entender el concepto literal, podríamos decir, pero después vamos a entender la aplicación en la terapéutica. Entonces, esta primera curva que vamos a analizar, fíjense, es la curva que se va a producir cuando usamos un agonista. ¿Qué quiere decir eso? En este punto estamos en el punto 0, donde no hay ninguna respuesta y no hay ninguna dosis, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Hemos empezado a darle dosis y las concentraciones de dosis van aumentando, aumentando, aumentando. En este punto, donde ya fíjense tenemos un nivel de dosis importante, empieza a aparecer el efecto. Y mientras más dosis damos, el efecto empieza a subir y empieza a aumentar hasta llegar a un punto máximo, que estaría a este nivel, donde mantiene una meseta, que sería el máximo efecto que podemos conseguir con el fármaco. Si ya no le damos fármaco y las dosis empiezan a disminuir, este efecto va a empezar a decaer, a bajar. Pero si mantenemos las dosis cada cierto intervalo, este efecto se podría mantener a este mismo nivel, ¿sí? Que eso es lo que hacemos cuando le damos al paciente las dosis repetidas. Es decir, le damos una dosis, 8 horas después otra dosis, 8 horas otra dosis. Nuestro objetivo es mantener cerca de esa meseta el efecto farmacológico o la respuesta, ¿sí? Entonces, esta es la curva clásica de dosis-respuesta. Aumento dosis, sube la respuesta, ¿sí? Esta segunda curva nos dice, he usado un fármaco agonista y un activador alostérico. ¿Quién se anima a explicarnos qué ha ocurrido con esta curva? ¿Por qué es diferente a la del agonista solo? ¿Qué es lo que ha pasado? Wilson, adelante. Que el agonista empezó al unirse el agonista con el activador, potenció el efecto, entonces con una menor cantidad de dosis se alcanzó más rápido la meseta, por así decirlo, porque el activador alostérico lo potenció. Muy bien. Entonces, fíjense, podemos ver incluso que con menos dosis, porque fíjense aquí, las dosis son menores, pero el efecto es mucho mayor. Lo mismo aquí, entonces con menos dosis del agonista, estamos logrando un efecto mucho mayor gracias al activador alostérico. Lo que no debemos perder de vista es que el agonista está actuando en un receptor y el alostérico estaría actuando en un sitio diferente, pero potenciando la actividad del agonista, ¿sí? Muy bien. En esta otra curva tenemos un agonista y un antagonista juntos. ¿Quién se anima a explicarnos qué ha ocurrido? ¿Por qué en esta primera fase no hay curva? Empieza aquí la curva y luego alcanza el mismo umbral del agonista. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién se anima? Sofía, adelante. Sí, doctora. Creo que es porque el inhibidor competitivo justamente actuó primero y no dejaba que el agonista se una al sitio,
después de un momento se logró unirse y empezó el efecto. Muy bien. Entonces, en esta primera fase, por decirlo así, están compitiendo el agonista con el antagonista. ¿Quién estaría ganando? El antagonista al principio. El antagonista, ¿no es cierto? Y luego cuando aparece la curva, ¿quién está ganando? El agonista. El agonista. Ahora la pregunta más importante. ¿Cuál es el requisito para que pueda existir esta competencia? Que los dos encajen con el receptor. Más importante que eso. ¿La dosis? Más importante que la dosis. Porque podría darse el caso que esta curva nunca aparezca. ¿Cuál sería el elemento más importante para esto? Si el enlace que el antagonista forma con su receptor fuera covalente, ¿qué pasaría? ¿Será que el agonista lo puede desplazar? No. No. No, que es irreversible. Entonces, el factor más importante aquí es el tipo de enlace. Para que esta reversión de la respuesta se pueda conseguir, el enlace tiene que ser débil. Porque si esto no ocurre, esta respuesta no se va a revertir jamás. Y eso es lo que les decía, ¿no? Esta curva nunca aparecería si el antagonista tuviera un enlace fuerte con el receptor. Pero en este caso, el agonista, aumentando las dosis, ha logrado superar la actividad del antagonista, ha logrado desplazarlo del receptor y producir respuesta, y por eso es que la curva ha aparecido. Y lo ha hecho de forma tan eficiente que ha alcanzado el mismo umbral del agonista solo. ¿Sí? Entonces, no se olviden que para que exista competitividad del receptor, tienen que ser enlace débil. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente la última curva nos dice es un agonista con un inhibidor alostérico. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Andrea. Ah, bueno, ya, Sofía. Me salvó Andrea. Adelante, Sofía. Ya, que como es alostérico y tiene otro sitio que el agonista, entonces no tardó tanto en hacer efecto. Ya, bueno, en realidad el efecto aparece incluso un poquito después del efecto del agonista solo, pero aparece. ¿Por qué la curva es más plana? Porque su efecto se vio reducido, Doc. ¿Por qué? Por ¿Por el qué el inhibidor efecto está alostérico. reducido? Por el inhibidor alostérico. Entonces, el inhibidor está contrarrestando el efecto del agonista actuando en un sitio diferente, ¿sí? La pregunta más importante. Si yo aumento la dosis del agonista 10 veces más, ¿será que puedo hacer que esta curva suba cercana al del agonista solo? ¿Qué dice? No creo, ¿Por qué? porque ya se agotarían el número de receptores en el que se puede unir al agonista y en cambio no afectaría nada a este inhibidor. Y si si hubiera usado solo 10 receptores y tengo 100 receptores y aumento 10 veces más la dosis del agonista, ¿podré modificar la curva? No, ¿Por qué no, Ronald? creo
porque el inhibidor alostérico creo que, por así decirlo, cambiaría estructuralmente al receptor. Cerca, cerca. ¿Por qué no? No puedo cambiar porque hemos dicho que el alostérico actúa en otro sitio. Entonces, no importa si yo aumentara 100 veces la cantidad de agonista y tuviera 1000 receptores para seguir estimulando, no importa eso, porque el bloqueo del efecto, lo que está evitando que la curva llegue hasta aquí, es este inhibidor alostérico, que está actuando en un receptor diferente o en un sitio diferente. Entonces, no importa las modificaciones que yo haga en este sitio del agonista, no van a modificar en lo absoluto al alostérico porque el alostérico actúa en otro lado, ¿sí? Entonces, esta curva no es modificable. ¿Está claro? Bien, y ahora lo más importante, porque se suena muy matemático y muy teórico, ¿no? Hay sí curvitas, que agonista con antagonista, etc. ¿Para qué me sirve saber esto en la terapéutica? Porque, bueno, en algún grupo me decían, no, pero Doc, es incoherente, ¿cómo alguien va a querer darle a un paciente un agonista con un antagonista al mismo tiempo? Si necesito un efecto, solo le doy agonista o solo antagonista. Y es cierto. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? ¿Para qué creen? Doc, para poder saber su potencial de acción. Ya, ¿qué más? Ronald Para y poder- perdón, doctor. ya, Wilson y luego Ronald. Disculpe. Es que es para ir jugando en cuánto tiempo queremos que el medicamento haga efecto, porque hay medicamentos que hacen efecto a largo plazo y hay otros medicamentos que hacen efecto a corto plazo. Entonces, a través de esta curva uno va jugando según la efectividad, cuánto tiempo queremos que el medicamento haga efecto. Ya, por un lado nos podría servir para modificar los tiempos. Podría ser, ¿qué más? ¿Qué dices, Ronald? Don Era Mateo, eso de modificar los tiempos, Doc. ¿era lo mismo? Ya, entonces Mateo, Doc, ¿sí? yo diría que eh, sirve para que sepamos las interacciones del fármaco con tal vez otro medicamento con el que está consumiendo o que está usando el paciente. Ya, muy bien, ese es un punto súper importante. Priscila, Algo así, Doc, o sea, porque hay fármacos que hacen sinergia, ¿verdad? Entonces podríamos también para saber qué fármacos hacen sinergia y también saber como que qué fármacos no hay que mezclar para que no se, o sea, para que no se dé el efecto contrario. muy bien. Kelly, Doc, yo decía, por ejemplo, si queremos que algún efecto dure más o dure menos, igual más o menos de los tiempos. muy bien. Entonces, han tocado todos conceptos bien importantes. Por un lado, tiempo y por otro lado, interacciones, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, sería pues fabuloso que tengamos pacientitos que vengan con un solo diagnóstico y además que por ese diagnóstico que tienen tomen un solo farmaquito. Sería una belleza, pero en la realidad no pasa así, ¿sí? Por ejemplo, tienen un paciente diabético. Lo más probable es que tome metformina, glibenclamida. La mayoría toma los dos. Sí, algunos toman solo metformina y algunos toman solo glibenclamida. Pero la mayoría toma los dos y en algún momento la mayoría acaba usando, aparte de la metformina y la glibenclamida, también insulina. ¿Sí? Y la mayoría de sus pacientes no van a tener una sola patología de base. Por decirles, tienen hipertensión. A largo plazo, los hipertensos hacen insuficiencia cardíaca o presentan arritmias o presentan alguna otra complicación de la hipertensión. La mayoría de los diabéticos de larga data se van comprometiendo corazón y riñones. Entonces, a largo plazo, si no hacemos buen control, se van a convertir también en cardiópatas o en nefrópatas, o las dos.
Y es muy común que un paciente tenga hipertensión y tenga insuficiencia cardíaca y además sea diabético y además tenga hipotiroidismo. O que tenga asma, hipotiroidismo y esófago de Barré. O es hipertenso, es obeso, tiene dislipidemias y también tiene diabetes. Y además se nos complicó con una neumonía y ha llegado por la neumonía. O le ha dado una gastroenteritis, ¿sí? O, qué sé yo, le da una faringoamigdalitis, o está con un cuadro gripal, o en el contexto actual le da COVID, ¿sí? Y fíjense nomás, si hablamos solo de COVID, pacientes sin patología de base, con COVID en fase inicial, o bueno, con sintomatología leve, iniciamos esquema 1. ¿Qué les están dando en esquema 1 en la mayoría de los protocolos que han establecido en nuestros hospitales? Ibuprofeno, antigripales, el antigripal, la mayoría tiene paracetamol, pseudoefedrina, clorfeniramina. Algunos le suman a esto algún mucolítico o algún antitusivo. Entonces ahí nomás ya estamos hablando mínimo de 4 fármacos. 3 en el antigripal más el ibuprofeno, 4. Si el antigripal tiene 1 o 2 componentes más, ya son 5 o 6 fármacos. Pero además a eso le están dando vitamina C, vitamina D y zinc. Además les están dando omeprazol para proteger la mucosa gástrica. Además, si tiene algún otro factor de riesgo o alguna edad específica, ácido acetil salicílico. Además, le están dando ivermectina. Ya uno o dos ciclos, pero igual le están dando. Acitromicina, algunos les están dando 3 días, algunos les están dando 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando solo de una enfermedad, pero ¿cuántos fármacos está recibiendo el paciente al mismo tiempo? ¿Sí? Y todos esos fármacos pueden tener interacciones. Entonces, las interacciones que han mencionado es el punto más relevante cuando hablamos de este tipo de respuestas, ¿sí? Porque lamentablemente estamos teniendo un problema, sobre todo los seguros de salud, donde, por decirles, llega un paciente, ha llegado con un fecaloma, se lo ha internado para hacer la proctoclisis, para corregir el fecaloma, y en la estancia hospitalaria se ha visto que tenía un foco respiratorio. Cuando lo han revisado se había estado complicando con una neumonía y además el paciente es diabético. Entonces el gastroenterólogo está viendo el fecaloma, el endocrinólogo está viendo su diabetes y el neumólogo está viendo su neumonía. Y cuando le preguntan digamos que al gastroenterólogo, le dicen, ¿cómo está el doctor, cómo está el paciente? Digamos que su familiar. Le dice, el intestino está full, ya casi estamos, yo creo que 1 o 2 días ya lo desobstruimos y está bien. Del resto, pregúntele a sus otros médicos. O sea, ya, no digo que se vaya a meter el otro en la especialidad del otro colega, pero tiene la obligación de saber qué más está tomando su paciente, por ejemplo, ¿sí? No porque sea oftalmólogo de ojo derecho, solo voy a mirar el ojo derecho del paciente, ¿sí? O, qué sé yo, si le quiero dar un medicamento X al paciente para el ojo derecho, tengo que saber, pues, si es asmático, si no es asmático, si es diabético, qué toma para su diabetes, qué toma para su asma, para ver si lo que le voy a dar para el ojo derecho no va a interaccionar con eso que está tomando, ¿sí? Y por último, si no me acuerdo, porque no es mi área, agarro y le llamo pues al cardiólogo y le digo, che, Juanito, le estoy queriendo dar tal fármaco, ¿tú qué le das para el corazón? ¿Tú crees que interaccione o no hay problema? Y el que es experto en corazón me dirá, no, tranquilo, no te preocupes, no va a interaccionar. Ya, perfecto. Por eso decimos hay que hacer un manejo multidisciplinario. Pero tristemente estamos acostumbrándonos a manejar a los pacientes como si fueran un riñón, un intestino, un corazón, y no es así, es un paciente, ¿sí? No digo que yo vaya a manejar todas las áreas, no, porque todos, dependiendo del área que nos especializamos, tenemos limitantes, pero por eso debemos hacer tratamientos multidisciplinarios, para asegurarnos de que no debe interaccionar. Y además, antes de ser especialista de ojo derecho, todos hemos sido médicos generales,
y tenemos conocimiento básico de farmacología básica, porque esto es farmacología básica. Sí, puedo haberme olvidado porque es algo que no uso con frecuencia, ok, pero si no me acuerdo, pregunto, ¿sí? ¿Y por qué les digo eso? Una vez teníamos una pacientita viejita, que bueno, en realidad era mi abuelita, y mis tías me llamaban asustada, porque cada vez que iba a su control, pasaba una de estas cosas. Porque bueno, aprovechaban y le hacían controlar todas las patologías que tenía. Ella era diabética, era cardiópata, tenía problemas en articulaciones, así que también la veía el traumatólogo, y tenía trastornos del sueño, así que también la veía el neurólogo. Entonces, como las viejitas siempre charlan a todos los médicos, pues a cada especialista que iba ella le contaba que no podía dormir, que le costaba y que no sé qué. Y mis tías siempre me llamaban asustadas, y la última vez era la más chistosa porque me decían que la viejita se estaba durmiendo parada. Y yo le digo, ¿cómo se va a dormir parada? Sí, estaba parada y se está durmiendo, casi se cae 4 veces, ya no sé qué le está pasando, a ver si puedes venir a ver. Veo y le digo, saca todas sus recetas y todo lo que ha tomado. Y le estaban dando 4 sedantes hipnóticos diferentes. Porque como la viejita les había contado a todos los especialistas que le han visto que no podía dormir, el endocrinólogo le había dado una benzodiazepina. El cardiólogo le había dado otra benzodiazepina. El traumatólogo le había dado un análogo de melatonina. Y el otro que lo vio, pues ya le dio otra benzodiazepina. Se estaba tomando 4 sedantes hipnóticos. ¿Cómo no se va a dormir parada? Más bien no estaba intoxicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguno le preguntó si ya tomaba algo para el trastorno del sueño que tenía. Entonces, ese tipo de cosas no deben pasar. Y para eso es que tenemos que entender estas interacciones farmacológicas. Y como han mencionado también, en muchos casos, la asociación de fármacos nos puede ayudar más bien, ¿sí? Por ejemplo, digamos que le estoy dando a un paciente asmático salbutamol para producir broncodilatación. Pero resulta que ya estoy con la dosis máxima del salbutamol y mi paciente sigue muy comprometido. No estoy logrando estabilizar su crisis asmática. Y si le doy más salbutamol, lo voy a intoxicar porque ya le estoy dando la dosis más alta. Entonces, no puedo aumentar más la dosis del salbutamol. ¿Qué puedo hacer? Puedo buscar un fármaco que sinergice el efecto actuando en un lugar diferente. Entonces, le puedo dar un fármaco que actúe en otro receptor, pero que también produzca broncodilatación, y voy a potenciar el efecto sin necesidad de subir la dosis. Entonces, para ese tipo de cuadros, también me sirve conocer este tipo de interacciones. ¿Sí? Muy bien. Este cuadrito, que también nos los pone el Katsu, nos permite entender lo que normalmente hacemos cuando nosotros le administramos fármaco al paciente. En condiciones normales, todos, absolutamente todos, sanos o enfermos, tenemos cierta cantidad de receptores que están en su forma inactiva y cierta cantidad de receptores que están en su forma activa. Cuando nosotros introducimos los fármacos, podemos aumentar la cantidad de receptores inactivos o aumentar la cantidad de receptores activos. Y eso es lo que nos va a producir el efecto. Entonces, Katsu nos trata de confundir con estas sus curvas, pero no nos vamos a dejar porque son súper facilitas. Lo que acabamos de decir nos ayuda a entender esto. A los agonistas, que ya los hemos definido, ¿no es cierto? Hemos dicho son sustancias que van a producir un efecto estimulante, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? En primera instancia, vamos a definir la actividad constitutiva, que es un concepto que ustedes ya manejan. La actividad constitutiva sería lo que en fisiología llamamos la actividad basal, ¿sí? Porque sabemos que no importa si estamos absolutamente quietos, sin movernos, recostados en la cama, va a seguir existiendo actividad. La actividad nunca está en cero, porque aunque estemos así quietitos, sin movernos, sin hacer nada, el corazón está funcionando, los pulmones están funcionando, etc.
Entonces, esa actividad basal se llama actividad constitutiva. Bueno, es lo mismo en realidad, son solo nombres diferentes que le dan. Entonces, fíjense, en este punto donde la respuesta es 0 y la dosis es 0, nunca estaría, bueno, sí estaríamos ahí si estuviéramos muertos. Pero si estamos vivos, nunca vamos a estar a ese nivel. Siempre vamos a estar por encima de la actividad constitutiva, ¿sí? O si quieren, por encima del 0 en realidad, llegando a la actividad constitutiva. Entonces nos dice, si yo le doy una sustancia estimulante a un paciente, voy a hacer que la respuesta vaya por encima de esa actividad constitutiva. Y eso hacen los agonistas. Y dentro de los agonistas nos dice, tenemos agonistas parciales y agonistas totales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos? La curva nos está mostrando cuál es la diferencia. El agonista parcial produce una respuesta baja y el agonista total produce una respuesta alta. Esa es la diferencia, ¿sí? Además nos habla del agonista inverso y nos dice, el agonista inverso se llama así porque la curva que produce es inversa a la de los otros dos agonistas. Simplemente por esto, ¿sí? Y algunos dicen, ¿por qué no le llaman a este agonista inverso antagonista? Porque en realidad este agonista inverso estaría bajando o suprimiendo la actividad constitutiva, ¿no es cierto? Pero pues muchos autores dicen, no se puede llamar antagonista porque por definición, si analizamos a los antagonistas, lo que hace el antagonista es unirse al receptor, pero no lo activa. Entonces el antagonista en realidad mantendría el efecto cerca a la actividad constitutiva. No hacia arriba, no hacia abajo, sino aquí, evitando que haya efecto, por decirlo así, ¿sí? En cambio, el agonista inverso, si se fijan por la forma de la curva que tiene, lo que está haciendo literalmente es llevar al individuo cerca a 0. La pregunta es, ¿qué ejemplos podríamos dar de agonista inverso para entenderlo mejor? Wilson. Que me acuerdo que el libro menciona de algunos medicamentos que afectan lo que es el neurotransmisor GABA, que en vez de producir una activación, produce todo lo contrario, produce somnolencia, agotamiento, algo así. Me acuerdo haber leído en el libro. Muy bien. Entonces, por ejemplo, los fármacos GABAérgicos, si bien estimulan el receptor GABAérgico, el GABA, nuestro neurotransmisor, que es el ácido gamma aminobutírico, es nuestro principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, estas sustancias que ahí están las benzodiazepinas como alprazolam, diazepam, etcétera, cuando nosotros tomamos, vamos a deprimir el estado de conciencia. Vamos a producir hipnosis, tranquilidad, somnolencia. Entonces, sí, vamos a llevar al individuo por debajo de esta actividad constitutiva. E incluso podemos literalmente doparlo o llevarlo a un estado de sueño profundo con el fármaco, ¿sí? Entonces, sí, lo estamos llevando por debajo de su actividad constitutiva, ¿sí? Muy bien, es un excelente ejemplo. También podríamos mencionar aquí, por ejemplo, un paciente que necesite una cirugía mayor, por ejemplo, un trasplante cardíaco. Lo vamos a deprimir, vamos a llevarlo casi a 0, le vamos a inducir un coma literalmente para realizar ese cambio de corazón que necesita. Y cuando terminemos el procedimiento, poco a poco lo vamos a volver a acercar a la actividad constitutiva, ¿sí? O por ejemplo, cuando anestesiamos a un paciente. Entonces, fíjense, sí habrán situaciones en las que vamos a llevar al paciente por debajo de esta actividad constitutiva cuando, pues, lo que necesitamos así lo amerita, ¿sí? Bien. Y este cuadrito lo que hace es resumirnos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho agonistas, tenemos agonistas totales
y agonistas parciales. ¿Cuál sería la diferencia entre un agonista total y un parcial? Porque fíjense, los dos ocupan todos los receptores, ambos, pero el agonista total produce respuesta máxima y el agonista parcial produce respuesta baja. ¿Por qué? Sofía. Tal vez por el tipo de enlace, ¿o no? Ambos pueden tener enlaces fuertes o débiles, pero eso no determina esa diferencia. Adriana. Doc, tal vez con el receptor que trabaja, porque había receptor activo y inactivo. Ya, pero si son agonistas, ambos tienen que trabajar con el receptor activo. ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre? Quizá trabajan más con los receptores inactivos. No, como dijimos ahorita, ambos trabajan con receptores activos. Francisco. La función que cumplen los alostéricos, Doc. En ambos casos no tenemos alostérico. Camila. Y después Ronald. Doc, tal vez puede ser por el efecto, o sea, el efecto máximo que tiene. Digamos, los agonistas totales van a tener un efecto máximo mayor que los agonistas parciales. Esto es cierto, pero la pregunta es ¿por qué? Ronald, ¿qué dices? Por la dosis. La dosis no es un factor en este caso importante porque ambos se van a unir a todos los receptores. Si son 100 receptores, los dos se unen a los 100 receptores. Wilson. Es que me acuerdo por lo que entendí de que, como habían dicho inicialmente, los totales son aquellos que se unen a todo lo que son los receptores activos. En cambio, los parciales hay una proporción que, si bien es cierto, se une a todo lo activo, pero también se unen a lo que está inactivo. Ya más o menos va por ahí, pero para ser agonista tiene que predominar la cantidad de receptores activos. En realidad, los que se unen a los receptores inactivos son los antagonistas, o aumentan más bien la proporción de receptores inactivos, porque si no se uniera a receptores activos, el agonista parcial no podría producir agonismo. El concepto. Sí, adelante. Tal vez podría ser que el receptor activo previamente había sido inactivo. Podría ser, pero eso o sea, eso puede pasar con ambos, tanto con los totales como con los parciales. En realidad, esta diferencia, Cami, adelante. Perdón, tal vez podría ser entonces porque, digamos, los agonistas parciales no van a llegar a estabilizar de una manera completa el receptor activo. En realidad, para producir el efecto, ambos tienen que tener un acople completo en el receptor. Entonces, ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de nuestras diferencias entre individuos, por ejemplo, sabemos que están marcadas por nuestro código genético.
¿no es cierto? Hay diferencias importantes. Por ejemplo, van a ver que hay personas que van al gimnasio todos los días y entrenan y su musculito así crece un poquitito. Y hay otros que van, hacen 3 onceras y como pipocas se inflan sus músculos, ¿sí? Y ambos tienen buena dieta, etc. Esas diferencias son genéticas. Hay gente que por sus características genéticas entrena un poco, crea masa muscular de forma muy fácil. Y hay gente que trabaja ya un poco, pero nunca llega a tener tanta masa muscular como otras. Entonces, esas diferencias son genéticas. Y cuando hablamos de los fármacos, lo que determina la potencia del fármaco es su capacidad intrínseca. Que si quieren, esto está programado en la estructura química del fármaco. Entonces, la capacidad intrínseca del fármaco no la podemos modificar. No importa si le doy más dosis, si le aumento, qué sé yo, la afinidad, o sea, no importa, porque no es que el fármaco no se una al receptor, sí se va a unir y sí lo va a activar, pero la capacidad intrínseca del fármaco está establecida desde antes de que el fármaco llegue al receptor. Y la diferencia no está por el receptor, sino por esta capacidad que tiene el fármaco. El que es un agonista total tiene capacidad intrínseca máxima y eso no se modifica nunca. Y el que es agonista parcial tiene una capacidad intrínseca baja y esa tampoco se modifica. Entonces, no importa si yo aumento el número de receptores, le doy más dosis, etcétera, esa diferencia de potencia no va a variar por la capacidad intrínseca del fármaco, ¿sí? Entonces, ese elemento no es modificable. Por eso, aunque los dos se unan a todos los receptores, la respuesta nunca va a ser la misma, ¿sí? Y no quiere decir que el total sea mejor que el parcial. Lo que va a determinar cuál es mejor es la respuesta de mi paciente. Porque puede ser que el total hace que mi paciente en vez de mejorar se ponga peor. Entonces tolera mejor el parcial. Entonces, para cada paciente va a ser diferente. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejar esta parte de los antagonistas para nuestra clase de mañana. Ahora les voy a llamar listita. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, Doc. Adelante, te escucho. Mientras un fármaco tenga menos isómeros, más efectivo es. En general, la mayor parte de los fármacos tienen 2 isómeros, ¿sí? Una forma levorotatoria y una forma dextrorotatoria. Lo que se ha visto es que como estructuralmente los isómeros no son iguales, o sea, químicamente sí, que tienen la misma composición química, pero estructuralmente no, porque esa misma composición química está ordenada de forma diferente. Entonces, uno de los isómeros no se ensambla de la misma forma al receptor. Entonces, uno produce la máxima potencia del fármaco y la otra le quita potencia, porque a los receptores que se unen a esta forma isomérica, que por su característica podría llegar a unirse, pero no de forma perfecta, lo que va a hacer es no activar el receptor, o si lo activa, no va a ser igual de potente que el otro isómero, y además le está quitando receptores al isómero que es más potente. Entonces, si logramos separar, o por lo menos en la experiencia que se tiene hasta ahora, en los fármacos que se ha logrado separar estas formas racémicas, se ha logrado obtener mayor potencia farmacológica. Y se cree que se va a conseguir eso cuando separemos a estos otros fármacos. En los fármacos que tienen 2 centros quirales y 4 diasterómeros, uno sería el responsable de la potencia farmacológica y los otros 3 variaría la respuesta en relación a sus diferencias estructurales. Entonces se cree que en estos más aún, si logramos purificar, por decirlo así, la molécula y quitar las formas que no producen el efecto farmacológico, podríamos tener fármacos más potentes. ¿Está bien? Sí, Doc. ¿Y Doc, cómo se puede determinar la forma de un receptor?
En realidad, en todos los fármacos que tenemos hasta hoy, o bueno, ya han salido algunos nuevos, pero en los antiguos fármacos que teníamos se hacía en base a experimentación y se iba suponiendo, por decirlo así, ¿no? Más o menos este debe ser así, este otro debe ser así, y así se diseñaban las moléculas. Pero después de la lectura del genoma humano, en teoría se ha podido lecturar todas las características que tenemos en todo el organismo de todo, formas, tamaños, cargas eléctricas y demás. Obviamente, para eso necesitas una tecnología de punta que te vea a nivel molecular, que se hace en laboratorio, ¿no? Entonces, teóricamente, desde que se ha lecturado el genoma humano, sí podemos ver todo eso, porque se puede ver desde los genes, por decirlo así, ¿no? Y de ahí que salen estos gráficos maravillosos que nos muestran en 3D de todo, ¿no? Donde nos muestran hasta las proteínas, nos muestran las dianas farmacológicas, los virus, las bacterias, las mitocondrias, que son increíbles, salen de ahí, que obviamente es tecnología de punta. Bien. Oye, ya. Gracias, Doc. No hay por qué. Les llamaré listita, ¿ya? André. Presente, Doc. Max. Presente, Doc. María. Alejandra. Presente, Doc. Valentina. Presente, Doc. Sofía. Presente, doctora. Marco. Presente, doctora. Natalia. Presente, Doc. Camila. Presente, Doc. Catherine. Presente, doctora. Erika. Presente, Doc. Clara. Presente, Doc. Roxana. Presente, doctora. Wilson. Presente, doctora. Wilson. Lucía. Presente, doctora. Gabriela. Presente, Doc. Cristian. Presente, Doc. Adriana. Presente. Ronald. Presente, Doc. Carla. Presente, Doc. Brian. Presente, Doc. Debra. Presente, doctora. Madaí. Presente, Doc. Cristian. Presente, Doc. Paul. Presente, Doc. Kaela. Presente, Doc. Cielo. Presente, Guevara. Cielo. Alexandra. Presente, Doc. Adriana. Presente, Doc. Araceli. Presente, Doc. Francisco. Presente, Doc. Mateo. Presente, Doc. Angie. Presente, doctora. Diana. Adriana, presente, doctora. Camilo. Presente, doctora. Darío. Presente, Doc. Chasca. Presente, doctora. Yesenia. Presente, doctora. Raiza. Presente, Doc. Carolina. Presente, doctora. Camila. Pérez. Presente, Doc. Aleida. Presente, doctora. Lenka. Presente, doctora. Sofía. Cristian. Presente, Doc. Anthony.
Presente, doctora. Mirta. Andrea. Presente, doc. Priscila. Presente, doc. Mohamed. Presente, doc. Tiana. Luciana, presente, doc. Valeria. Presente, doctora. Eli. Presente, doc. Stephanie. Presente, doc. Liam. Presente, doc. Thais. Presente, doc. Muy bien. ¿Cómo van sus investigaciones? ¿Ya están haciendo grupos? ¿Ya tienen tema? Doctora, disculpe, creo que no me llamó, creo que se saltó mi nombre. ¿Cuál es tu apellido? Rico. Rico. ¿Sofía? Sí. Sí te llamé, pero no me contestabas, pero como siempre participaste, puse presente. Ya no le escuché, disculpe. No te preocupes. Bien, entonces no se olviden, mañana vamos a seguir avanzando. Y no se olviden que para el lunes tienen que presentar por lo menos su problema, ¿no? El planteamiento de su problema que hayan decidido con el grupo y además la nómina del grupo con el que van a trabajar en el semestre. ¿Ya? Entonces, por hoy vamos a quedar ahí. ¿No tienen alguna duda, pregunta? Doctora, entonces los grupos de cuántos son mínimos 3, máximo 6. Idealmente. Si hubiera algún grupo en particular, podríamos hacer alguna excepción por alguna razón de fuerza mayor, pero idealmente 6. Gracias, doctora. Ok, entonces vamos a quedar ahí por hoy. Nos vemos mañana. ¿Listo? Cuídense, que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doc.